Leyenda de la Llorona. Apaseo el Alto, Guanajuato, México. De todo el acervo de narraciones que de pequeños escuchamos de boca de nuestros abuelos, no cabe duda que la más impactante de todas es la de la Llorona. En nuestro pueblo de Apaseo el Alto, como en muchos otros del antiguo virreinato, sobran testigos que juran haber visto con sus propios ojos aquella fantasmal mujer. La historia de esta leyenda es la siguiente. Apaseo el Alto era un pueblo chiquito, pintoresco, de un colorido natural por los variados frutos de sus huertos y paisajes del entorno. No obstante lo pequeño, era muy importante en la zona. Aquí enterraban a sus muertos los de los ranchos vecinos. Aquí acudían los comerciantes a surtir sus abarrotes. Los mitotes que en el pueblo se organizaban eran los mejores de muchas leguas a la redonda. El padrecito de la vicaría salía a dar sacramentos a muchos lugares distantes del poblado. El pueblo tenía dos calles principales, la calle Real y la calle del Diezmo, una plaza muy grande y un templo modesto pero hermoso. Cuando sonaban las 8 de la noche, las ánimas del Santo Purgatorio salían a penar las culpas que habían impedido llegar al cielo, y entonces ningún habitante de El Paso, como antiguamente le decían a nuestro pueblo, quería andar en las sinuosas callejuelas. Dicen que la Llorona salía de la calle del Diezmo, hacía su aparición con un grito largo y lastimero: ¡ah, mis hijos! Exclamación, y aunque la efigie no avanzara mucho, el grito parecía que se iba acercando poco a poco, retumbando en cada rincón de las casitas del villorrio. No faltó quien, picado por la curiosidad, quiso conocer a tan famoso personaje, pero, de los atrevidos, algunos quedaron locos y otros murieron del susto. Pero no faltó quien, santiguándose y rezando la Magnífica antes de asomarse a verla, pudiera narrar su testimonio. Era una mujer guapísima, envolvía su cuerpo con vestido blanco y su cara con un velo finísimo, con sus largos cabellos negros cual la noche. No caminaba, pues se movía con el suave soplo del viento que siempre era parte del cortejo. Las casuarinas y los ahuehuetes de los solares silbaban lúgubre concierto a su paso. ¡Ah, mis hijos! Lloraba mientras con lentitud parsimoniosa recorría la calle del Diezmo, pasaba frente a la antigua cárcel real y al llegar al cementerio del templo de San Andrés, el grito sollozante se agudizaba y hacía más lastimero: ¡ah, mis hijos! Levantaba los brazos, se mesaba los cabellos y miraba al cielo como pidiendo clemencia y terminara su penar. Al llegar frente al templo de San Andrés, aquella mujer se arrodillaba y se inclinaba como si quisiera besar el suelo, llorando de angustia. Después poco a poco recobraba su posición erguida y en silencio se desplazaba despacio rumbo al arroyo, en dirección al agua tibia. En ese lugar muchos creían, sin poder explicarse cómo, desaparecía en la oscuridad de la noche o sumergiéndose en las aguas, en las que una vez totalmente inmersa, incrementaba el torrente del manantial con las abundantes lágrimas de sus ojos. Un grupo de vecinos de Apaseo el Alto, incrédulos de los acontecimientos y decididos a descubrir al personaje, decidieron seguirla una noche, llenos de valor y con un extraño presentimiento. Esperaron los lúgubres cánticos del bronce de las campanas del templo de San Andrés. Escondidos tras la verja del cementerio, otros amparados por la nocturnal penumbra de los vetustos laureles de la plaza principal. Esperaron que la Llorona tomara su rutinario camino hacia el arroyo para después desaparecer de la vista de los mortales. Esa noche la luna se escondía de vez en cuando tras unas nubes que raudas cruzaban la celestial bóveda apaseoaltense, como queriendo eludir algún testimonio de inevitables sucesos. Los perros aullaban diferente ese día, los noctámbulos vampiros y tecolotes habían preferido descansar aquella noche y dormitaban en sus guaridas. El tradicional sereno, un anciano que desde muchos años atrás recorría con su aparato de aceite de ricino las rurales callejuelas del poblado, se había quedado dormido en una de las lunetas de la plaza y solo sus ronquidos aseguraban que tenía vida. La Llorona hizo su puntual aparición por la calle del Diezmo y después de su rutinario trajín por la cárcel real y cementerio de San Andrés, se encaminó rumbo a los milenarios ahuehuetes del rumbo de los manantiales de los Ates. ¡Ah, mis hijos! ¡Ah, mis hijos! Lloraba una y otra vez mientras volteaba coqueta como invitando a sus perseguidores. Cuentan que era la mujer más bella que jamás hubieran conocido, y eso que en Apaseo el Alto siempre han existido mujeres hermosas. Tenía unos ojos enormes que engalanaban con unas pestañas peculiares, su boca, decían, parecía la boca de una diosa de la mitología azteca.
Al llegar a la esquina en donde desde 1538 había un molino que utilizaban los españoles para moler trigo, ayudados por las aguas de la cañada y del que solo quedaba un hidrante de agua azul, el agua potable del poblado. La mujer desapareció a la vista del valiente pelotón, unos dicen que eran 10, otros que 12 y los más largos juran que iban 15. Solo encontraron en la esquina tomando agua a un viejo asno igual de prieto que la noche. Después de tanto esperar y haber estado a punto de alcanzarla, decidieron montar aquel animal y darle alcance a la diva de una vez por todas. ¡Ah, mis hijos! Escuchaban sin saber de dónde provenía el grito. Montó el primero y se acomodó cerca del cuello del animal, luego el segundo, el tercero, el cuarto y entre más se trepaban en el dorso del borrico, más lejos estaba la cola del pescuezo. Un arriero, integrante de aquel grupo, viejo conocedor de aquellos nobles animales, creyó que aquel burro sería el diablo, pues no era posible que cupiera más de una docena de jinetes y aún faltaba espacio para llegarle al anca. Repentinamente, aquel animal comenzó a transformarse, el lomo del animal se convertía en el ondulante velo albo de la misteriosa mujer. Aquel rostro divino que momentos antes habían visto se comenzó a transformar en la cara de un burro de irónica mirada y al llegar a las inmediaciones del manantial del agua tibia, comenzó a desvanecerse con su grito lastimero: ¡ah, mis hijos! Mientras tanto, en la parte alta del pueblo, un viejo barrio de casas de adobe y abundantes hornos alfareros, un gallo cantaba anunciando la alborada. Aquellos hombres juraron no decir ni una sola palabra de lo que habían visto aquella noche. Al llegar a sus hogares sus familias creyeron que solo había sido una noche más de juerga y que lo húmedo de sus pantalones había sido producto de una llovizna transitoria. Al siguiente día, algunos de los del grupo que había tenido la fantasmal experiencia, fueron al manantial del agua tibia y construyeron a su alrededor una barda circular y sobre esta una losa de cemento para impedir que la Llorona volviera a aparecer en el poblado, y desde ese día jamás se le ha visto ni oído siquiera sus lamentos. Quién sabe si destapando el manantial podamos volver a escuchar a aquella mujer que necesita seguir vagando para mitigar su pena y alcanzar algún día la paz eterna. Mi padre, don Pancho Sauza, aprovechó una de aquellas noches en que nos íbamos a cuidar los maizales a la parcela para contarme lo que él había escuchado con relación al origen de la Llorona aquí en Apaseo el Alto. Cuentan que vivió en Apaseo el Alto. Inició con su relato una mujer muy bonita, que se casó con un robusto caballero de la hacienda del mayorazgo y procrearon 2 hijos. Era una familia feliz, pero por su belleza, ella tuvo un amante y cuando su marido se dio cuenta, buscó a aquel hombre, lo retó a un duelo y le dio muerte, huyendo después del acontecimiento con rumbo desconocido. En poco tiempo, aquella mujer tuvo otros amantes y empezó a trastornarse, estaba loca y llegó a creer que sus hijos le estorbaban y que era mejor que ella misma los matara. Después de varios días de meditar la idea, en una de esas noches lluviosas, con muchos truenos y relámpagos, los llevó al arroyo y desde el puente de palos que había en la calle Real los echó al arroyo y se ahogaron de inmediato. Cometido apenas el crimen, lloró arrepentida y entonces sí se volvió loca, se puso el blanco vestido del día de su boda y salía a caminar por la calle del Diezmo, por la calle Real, frente al templo de San Andrés, andaba sola. No hablaba con alguien y tampoco comía bocado alguno. Iba a los manantiales, especialmente al del agua tibia, y se quedaba ahí sentada, con la vista fija en el espejo del agua, mientras sus lágrimas aumentaban el caudal del Venero. Los días más tormentosos para ella eran aquellos en que las aguas pluviales eran abundantes y el ruido ensordecedor de los rayos no dejaba que nada se escuchara. Caminaba a la orilla del arroyo y sin dejar de gritar y llorar por sus hijos, se arrancaba puños de cabellos. Quienes alguna vez la vieron o escucharon se asustaban y huían. Cuando aquella mujer murió, su alma no pudo descansar y se aparecía por las noches cerca del arroyo, dando gritos, llorando y quejándose por los hijos que ella misma había ahogado. Mucha gente de Apaseo el Alto juran haberla visto. Cuando mi padre había terminado su relato, yo no había podido disimular el miedo que la oscuridad me causaba y recostándome poco a poco en su pecho me fui quedando dormido.